Este libro, aunque ha sido escrito por un historiador profesional, no está dirigido a los especialistas, sino a cuantos desean comprender el mundo y creen que la historia es importante para conseguir ese objetivo. Su propósito no es decir a los lectores exactamente qué ocurrió en el mundo en los 40 años anteriores a la Primera Guerra Mundial, pero tengo la esperanza de que la lectura de sus páginas permita al lector formarse una idea de ese periodo. Si se desea profundizar más, es fácil hacerlo recurriendo a la abundante y excelente bibliografía para quien muestre un interés por la historia. Algunas de esas obras se indican en la guía bibliográfica que figura al final del libro. Lo que he intentado conseguir en esta obra, así como en los dos volúmenes que la precedieron, La Era de la Revolución, 1789 a 1848 y La Era del Capital, 1848 a 1875, es comprender y explicar el siglo XIX y el lugar que ocupa en la historia, comprender y explicar un mundo en proceso de transformación revolucionaria, buscar las raíces del presente en el suelo del pasado y, especialmente, ver el pasado como un todo coherente más que, como con tanta frecuencia nos vemos forzados a contemplarlo a consecuencia de la especialización histórica, como una acumulación de temas diferentes, la historia de diferentes estados, de la política, de la economía, de la cultura o de cualquier otro tema. Desde que comencé a interesarme por la historia, siempre he deseado saber cómo y por qué están relacionados todos estos aspectos del pasado o del presente. Por tanto, este libro no es, excepto de forma coyuntural, una narración o una exposición sistemática y menos aún una exhibición de erudición. Hay que verlo como el desarrollo de un argumento o, más bien, como la búsqueda de un tema esencial a lo largo de los diferentes capítulos. Al lector le corresponde juzgar si el intento del autor resulta convincente, aunque hecho todo lo posible para que sea accesible a los no historiadores. Es imposible reconocer todas mis deudas con los numerosos autores en cuyas obras he entrado a saco, aunque con frecuencia esté en desacuerdo con ellos, y menos aún mis deudas respecto a las ideas que a lo largo de los años han surgido como consecuencia de la conversación con mis colegas y alumnos. Si reconocen sus ideas y observaciones, cuando menos podrán responsabilizarme a mí de haberlas expuesto erróneamente o de haber equivocado los hechos, como, sin duda, me ha ocurrido algunas veces. Con todo, estoy en situación de mostrar mi agradecimiento a quienes han hecho posible plasmar en un libro mi prolongado interés en el tiempo por este periodo. El College de France me permitió elaborar una especie de primer borrador en forma de un curso de 13 conferencias en 1982. He de mostrar mi agradecimiento a tan excelsa institución y a Emmanuel Leroy Ladurie, que promovió la invitación. El Leverul Metrus me concedió un Emeritus Fellowship en 1983 a 1985, que me permitió obtener ayuda para la investigación. La Maison des Sciences de Léon Clemens Heger en París, así como el Instituto Mundial para el Desarrollo de la Investigación Económica de la Universidad de las Naciones Unidas y la Fundación McDonald, me dieron la oportunidad de disfrutar de unas cuantas semanas de paz y serenidad para poder terminar el texto, en 1986. Entre quienes me ayudaron en la investigación, estoy especialmente agradecido a Susan Haskins, a Vanessa Marsal y a la doctora Jenna Park. Francis Haskell leyó el capítulo referido al arte, Alan McKay los relacionados con las ciencias y Pat Sein el que trata de la emancipación de la mujer. Ellos me permitieron evitar algunos errores, aunque me temo que no todos. Andrés Sifrin leyó todo el manuscrito en calidad de amigo y de persona culta no experta a quien está dirigido el texto. Durante muchos años fui profesor de Historia de Europa en el Birkbeck College, en la Universidad de Londres, y creo que sin esa experiencia no me hubiera sido posible concebir la historia del siglo XIX como parte de la historia universal. Por esta razón dedico este libro a aquellos alumnos. Introducción. La memoria es la vida. Siempre reside en grupos de personas que viven y, por tanto, se halla en permanente evolución. Está sometida a la dialéctica del recuerdo y el olvido, ignorante de sus deformaciones sucesivas, abierta a todo tipo de uso y manipulación. A veces permanece latente durante largos periodos, para luego revivir súbitamente. La historia es la siempre incompleta y problemática reconstrucción de lo que ya no está. La memoria pertenece siempre a nuestra época y constituye un lazo vivido con el presente eterno. La historia es una representación del pasado. Pierre Nora, 19841. Es poco probable que la simple reconstrucción de los acontecimientos, incluso a escala mundial, permita una mejor comprensión de las fuerzas en acción en el mundo actual, a no ser que al mismo tiempo seamos conscientes de los cambios estructurales subyacentes. Lo que necesitamos, ante todo, es un nuevo marco y nuevos términos de referencia. Esto es lo que intentará aportar este libro. Jeffrey Barraclough, 19642. Y en el verano de 1913,
una joven terminó sus estudios en la escuela secundaria en Viena, capital del Imperio Austrohúngaro. Este era un logro poco común entre las muchachas centroeuropeas. Para celebrar el acontecimiento, sus padres decidieron ofrecerle un viaje por el extranjero y, dado que era impensable que una joven respetable de 18 años pudiera encontrarse sola, expuesta a posibles peligros y tentaciones, buscaron un pariente adecuado que pudiera acompañarla. Afortunadamente, entre las diferentes familias emparentadas que durante las generaciones anteriores habían marchado a Occidente para conseguir prosperidad y educación desde diferentes pequeñas poblaciones de Polonia y Hungría, había una que había conseguido éxitos brillantes. El tío Alberto había conseguido hacerse con una cadena de tiendas en el Levante Mediterráneo, Constantinopla, Esmima, Alepo y Alejandría. En los albores del siglo XX existía la posibilidad de hacer múltiples negocios en el imperio otomano y en el Próximo Oriente y desde hacía mucho tiempo Austria era, ante el mundo oriental, el escaparate de los negocios de la Europa oriental. Egipto era, a un tiempo, un museo viviente adecuado para la formación cultural y una comunidad sofisticada de la cosmopolita clase media europea, con la que la comunicación era fácil por medio del francés, que la joven y sus hermanas habían perfeccionado en un colegio de las proximidades de Bruselas. Naturalmente, en ese país vivían también los árabes. El tío Alberto se mostró feliz de recibir a su joven pariente, que viajó a Egipto en un barco de vapor de la Joy Triestino, desde Trieste, que era a la sazón el puerto más importante del imperio de los Habsburgo, y casualmente, también el lugar de residencia de James Joyce. Esa joven era la futura madre del autor de este libro. Unos años antes, un muchacho se había dirigido también a Egipto, en este caso desde Londres. Su entorno familiar era mucho más modesto. Su padre, que había emigrado a Inglaterra desde la Polonia rusa en el decenio de 1870, era un ebanista que se ganaba difícilmente la vida en Londres y Manchester, para sustentar a una hija de su primer matrimonio y a 8 niños del segundo, la mayor parte de los cuales habían nacido en Inglaterra. Excepto a uno de los hijos, a ninguno le atraía el mundo de los negocios ni estaba dotado para esa actividad. Solo el más joven pudo conseguir una buena educación, llegando a ser ingeniero de minas en Sudamérica, que en ese momento era una parte no formal del Imperio Británico. No obstante, todos ellos mostraban un inusitado interés por la lengua y la cultura inglesas y se asimilaron a Inglaterra con entusiasmo. Uno llegó a ser actor, otro continuó con el negocio familiar, un tercero se convirtió en maestro y otros dos se enrolaron en la cada vez más importante administración pública, en el servicio de correos. Inglaterra había ocupado recientemente Egipto, 1882, y, en consecuencia, uno de los hermanos se vio representando una pequeña parte del imperio británico, es decir, al servicio de correos y telégrafos egipcio en el delta del Nilo. Sugirió que Egipto podía resultar conveniente para otro de sus hermanos, cuya preparación principal para la vida le habría podido servir de forma excelente si no hubiera tenido que ganarse el sustento. Era inteligente, agradable, con talento para la música y un consumado deportista, así como un boxeador de gran nivel de los pesos ligeros. De hecho, era exactamente el tipo de ciudadano inglés que podría encontrar y conservar un puesto en una compañía de navegación mucho más fácilmente, en las colonias, que en ningún otro lugar. Ese joven era el futuro padre del autor de esta obra, que conoció así a su futura esposa en el lugar en el que les hizo coincidir la economía y la política de la era del imperio, por no mencionar su historia social, presumiblemente en el club deportivo de las afueras de Alejandría, cerca del cual establecerían su primer hogar. Es de todo punto improbable que un encuentro como ese hubiera ocurrido en el mismo lugar o hubiera acabado en la boda de dos personas de esas características en cualquier otro periodo de la historia anterior al que estudiamos en este libro. El lector debería ser capaz de descubrir la causa. Pero hay una razón de más peso para comenzar esta obra con una anécdota autobiográfica. En todos nosotros existe una zona de sombra entre la historia y la memoria, entre el pasado como registro generalizado, susceptible de un examen relativamente desapasionado, y el pasado como una parte recordada o como trasfondo de la propia vida del individuo. Para cada ser humano, esa zona se extiende desde el momento en que comienzan los recuerdos o tradiciones familiares vivos, por ejemplo, desde la primera fotografía familiar que el miembro de mayor edad de la familia puede identificar o explicar, hasta que termina la infancia. Cuando los destinos público y privado son considerados inseparables y mutuamente determinantes, le conocí poco antes de que terminara la guerra. Kennedy debió de morir en 1963, porque era cuando todavía estaba en Boston. La longitud de esa zona puede ser variable, así como la oscuridad y vaguedad que la caracterizan. Pero siempre existe esa especie de tierra de nadie en el tiempo.
Para los historiadores, y para cualquier otro, siempre es la parte de la historia más difícil de comprender. Para el autor de este libro, que nació a finales de la Primera Guerra Mundial y cuyos padres tenían 33 y 19 años respectivamente en 1914, la era del imperio queda en esa zona de sombras. Pero eso es cierto no solo respecto a los individuos, sino también a las sociedades. El mundo en el que vivimos es todavía, en gran medida, un mundo hecho por hombres y mujeres que nacieron en el periodo que estudiamos en este libro o inmediatamente después. Tal vez esto comience a dejar de ser cierto cuando el siglo XX está llegando a su fin, quién puede estar seguro, pero, desde luego, lo era en los dos primeros tercios de este siglo. Consideremos, por ejemplo, una serie de nombres de políticos que han de ser incluidos entre quienes han dado forma al siglo XX. En 1914, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, tenía 44 años, José Vissarionovich Zugashvili, Stalin, 35, Franklin Delano Roosevelt, 30, J. Maynard Keynes, 32, Adolf Hitler, 25, Konrad Adenauer, creador de la República Federal de Alemania después de 1945, 38. Winston Churchill tenía 40, Mahatma Gandhi, 45, Jawaharlal Nehru, 25, Mao Zedong, 21, Ho Chi Minh, 22, la misma edad que Jas Abras, Tito, y que Francisco Franco Bamonde, es decir, 2 años más joven que Charles de Gaulle y 9 años más joven que Benito Mussolini. Consideremos ahora algunas figuras de importancia en el campo de la cultura. La consulta del Dictionary of Modern Thought, publicado en 1977, arroja el siguiente resultado. Personas nacidas en 1914 y posteriormente 23% personas activas en 1880 a 1914 o adultas en 1914 45%. Personas nacidas en 1900 a 1914 17% personas activas antes de 1880 15%. Sin duda ninguna, aquellos que realizaron esa recopilación transcurridas las 3/4 partes del siglo XX consideraban todavía la era del imperio como la más significativa en la formación del pensamiento moderno vigente en ese momento. Estemos o no de acuerdo con ese punto de vista, no hay duda respecto a su significación histórica. En consecuencia, no son solo los escasos supervivientes con una vinculación directa con los años anteriores a 1914 quienes han de afrontar el paisaje de su zona de sombras privada, sino también, de forma más impersonal, todo aquel que vive en el mundo del decenio de 1980, en la medida en que este ha sido modelado por el periodo que condujo a la Segunda Guerra Mundial. No pretendo afirmar que el pasado más remoto carezca de significación para nosotros, sino que nuestra relación con ese pasado es diferente. Cuando se trata de épocas remotas sabemos que nos situamos ante ellas como individuos extraños y ajenos, como puedan serlo los antropólogos occidentales que van a investigar la vida de las tribus papúas de las montañas. Cuando esas épocas son cronológica, geográfica o emocionalmente lo bastante remotas, solo pueden sobrevivir a través de los restos inanimados de los muertos, palabras y símbolos escritos, impresos o grabados, objetos materiales o imágenes. Además, si somos historiadores, sabemos que lo que escribimos solo puede ser juzgado y corregido por otros extraños para quienes el pasado también es otro país. Ciertamente, nuestro punto de partida son los supuestos de nuestra época, lugar y situación, y tendemos a dar forma al pasado según nuestros propios términos, viendo únicamente lo que el presente permite distinguir a nuestros ojos y lo que nuestra perspectiva nos permite reconocer. Sin embargo, afrontamos nuestra tarea con los instrumentos materiales habituales de nuestro oficio, trabajamos sobre los archivos y otras fuentes primarias, leemos una ingente bibliografía y nos abrimos paso a través de los debates y desacuerdos acumulados de generaciones de nuestros predecesores, a través de las cambiantes modas y fases de interpretación e interés, siempre curiosos, siempre, así hay que esperarlo, planteando interrogantes. Pero no es mucho lo que encontramos en nuestro camino, excepto a otros contemporáneos argumentando como extraños sobre un pasado que no forma parte ya de la memoria. En efecto, incluso lo que creemos recordar sobre la Francia de 1789 o la Inglaterra de Jorge III es lo que hemos aprendido de segunda o de quinta mano a través de los pedagogos, oficiales o informales. Cuando los historiadores intentan estudiar un periodo del cual quedan testigos sobrevivientes se enfrentan, y en el mejor de los casos se complementan, dos conceptos diferentes de la historia, el erudito y el existencial, los archivos y la memoria personal. Cada individuo es historiador de su propia vida. Conscientemente vivida, en la medida en que forma en su mente una idea de ella.
En casi todos los sentidos, se trata de un historiador poco fiable, como sabe todo aquel que se ha aventurado en la historia oral, pero cuya contribución es fundamental. Sin duda, los estudiosos que entrevistan a viejos soldados o políticos consiguen más información, y más fiable, sobre lo que aconteció en las fuentes escritas que a través de lo que pueda recordar la fuente oral, pero es posible que no interpreten correctamente esa información. Y a diferencia, por ejemplo, del historiador de las cruzadas, el historiador de la Segunda Guerra Mundial puede ser corregido por aquellos que, apoyándose en sus recuerdos, mueven negativamente la cabeza y le dicen, no ocurrió así en absoluto. Ahora bien, lo cierto es que ambas versiones de la historia así enfrentadas son, en sentidos diferentes, construcciones coherentes del pasado, sostenidas conscientemente como tales y, cuando menos, potencialmente capaces de definición. Pero la historia de esa zona de sombras a la que antes hacíamos referencia es diferente. Es, en sí misma, una historia del pasado incoherente, percibida de forma incompleta, a veces más vaga, otras veces aparentemente precisa, siempre transmitida por una mezcla de conocimiento y de recuerdo de segunda mano forjado por la tradición pública y privada. En efecto, es todavía parte de nosotros, pero ya queda fuera de nuestro alcance personal. Es como esos abigarrados mapas antiguos llenos de perfiles poco fiables y espacios en blanco, enmarcados por monstruos y símbolos. Los monstruos y los símbolos son amplificados por los medios modernos de comunicación de masas, porque el mismo hecho de que la zona de sombra sea importante para nosotros la sitúa también en el centro de sus preocupaciones. Gracias a ello, esas imágenes fragmentarias y simbólicas se hacen duraderas, al menos en el mundo occidental. El Titanic, que conserva todavía toda su fuerza, ocupando los titulares de los periódicos 3/4 de siglo después de su hundimiento, constituye un ejemplo notable. Cuando centramos la atención en el periodo que concluyó en la Primera Guerra Mundial, esas imágenes que acuden a nuestra mente son mucho más difíciles de separar de una determinada interpretación de ese periodo que, por ejemplo, las imágenes y anécdotas que los no historiadores solían relacionar con un pasado más remoto, Drake jugando a los bolos mientras la Armada Invencible se aproximaba a Inglaterra, el collar de diamantes de María Antonieta, Washington cruzando el Delaware. Ninguna de ellas influye lo más mínimo en el historiador serio. Son ajenas a nosotros, pero podemos estar seguros, incluso como profesionales, de que contemplamos con la misma frialdad las imágenes mitificadas de la era del imperio, el Titanic, el terremoto de San Francisco, el caso Dreyfus. Rotundamente, no, a juzgar por el centenario de la Estatua de la Libertad. Más que ningún otro periodo, la era del imperio ha de ser desmitificada, precisamente porque nosotros, y en nosotros hay que incluir a los historiadores, ya no formamos parte de ella, pero no sabemos hasta qué punto una parte de esa época está todavía presente en nosotros. Ello no significa que ese periodo deba ser desacreditado, actividad en la que esa época fue pionera. 2. La necesidad de una perspectiva histórica es tanto más urgente cuanto que en estos finales del siglo XX mucha gente está todavía implicada apasionadamente en el periodo que concluyó en 1914, probablemente porque agosto de 1914 constituye uno de los indudables puntos de inflexión naturales en la historia. Fue considerado como el final de una época por los contemporáneos y esa conclusión está vigente todavía. Es perfectamente posible rechazar esa idea e insistir en las continuidades que se manifiestan en los años de la Primera Guerra Mundial. Después de todo, la historia no es como una línea de autobuses en la que el vehículo cambia a todos los pasajeros y al conductor cuando llega a la última parada. Sin embargo, lo cierto es que si hay fechas que no son una mera convención a efectos de la periodización, agosto de 1914 es una de ellas. Muchos pensaron que señalaba el final de un mundo hecho por y para la burguesía. Indica el final del siglo XIX largo, con que los historiadores han aprendido a operar y que ha sido el tema de estudio de 3 volúmenes, de los cuales este es el último. Sin ninguna duda, esta es la razón por la que ha traído a una legión de historiadores, aficionados y profesionales, a especialistas de la cultura, la literatura y el arte, a biógrafos, directores de cine y responsables de programas de televisión, así como a diseñadores de moda. Me atrevería a decir que durante los últimos 15 años, en el mundo de habla inglesa apareció un título importante cada mes, libro o artículo, sobre el periodo que se extiende entre 1880 y 1914. La mayor parte de ellos están dirigidos a historiadores u otros especialistas, pues, como hemos visto, ese periodo no es solo fundamental para el desarrollo de la cultura moderna, sino que además constituye el marco para una serie de debates apasionados de historia, nacional o internacional, iniciados en su mayor parte en los años anteriores a 1914, sobre el imperialismo, sobre el desarrollo del movimiento obrero y socialista, sobre el
problema del declive económico de Inglaterra o sobre la naturaleza y orígenes de la Revolución Rusa, por mencionar tan solo algunos. Por razones obvias, el tema que se conoce con más profundidad es el de los orígenes de la Primera Guerra Mundial, al que se han dedicado ya varios millares de libros y que continúa siendo objeto de numerosos estudios. Es un tema que sigue estando vivo, porque lamentablemente el de los orígenes de las guerras mundiales no ha dejado de estar vigente desde 1914. De hecho, en ningún caso es más evidente que en la historia de la época del imperio el vínculo entre las preocupaciones del pasado y del presente. Si dejamos aparte los estudios puramente monográficos, podemos dividir a los autores que han escrito sobre este periodo en dos categorías, los que miran hacia atrás y los que dirigen su mirada hacia adelante. Cada una de esas categorías tiende a concentrarse en uno de los dos rasgos más obvios del periodo. Por una parte, este periodo parece extraordinariamente remoto y sin posible retorno cuando se considera desde el otro lado del cañón infranqueable de agosto de 1914. Al mismo tiempo, paradójicamente, muchos de los aspectos característicos de las postrimerías del siglo XX tienen su origen en los últimos 30 años anteriores a la Primera Guerra Mundial. The Proud Tower, de Barbara Tuchman, exitoso, Relato del mundo antes de la guerra, 1890-1914, es, tal vez, el ejemplo mejor conocido del primer género, mientras que el estudio de Alfred Chandler sobre la génesis de la dirección corporativa moderna, de Visible Han, puede representar al segundo. Tanto desde el punto de vista cuantitativo como el de la circulación de sus trabajos predominan los representantes de la primera tendencia apuntada. El pasado irrecuperable plantea un desafío a los buenos historiadores, que saben que no puede ser comprendido en términos anacrónicos, pero conlleva también la fuerte tentación de la nostalgia. Los menos perceptivos y más sentimentales intentan constantemente revivir los atractivos de una época que en la memoria de las clases medias y altas ha aparecido rodeada de una aureola dorada, la llamada Belle Époque. Naturalmente, este es el enfoque que han adoptado los animadores y realizadores de los medios de comunicación, los diseñadores de moda y todos aquellos que abastecen a los grandes consumidores. Probablemente, esta es la versión del periodo que estudiamos más familiar para el público en general, a través del cine y la televisión. Es totalmente insuficiente, aunque sin duda capta un aspecto visible del periodo que, después de todo, puso en boga términos tales como plutocracia y clase ociosa. Cabe preguntarse si esa versión es más o menos inútil que la todavía más nostálgica, pero intelectualmente más sofisticada, de los autores que intentan demostrar que el paraíso perdido tal vez no se habría perdido de no haber sido por algunos errores evitables o accidentes impredecibles, sin los cuales no habría existido guerra mundial, revolución rusa ni cualquier otro aspecto al que se responsabilice de la pérdida del mundo antes de 1914. Otros historiadores adoptan el punto de vista opuesto al de la gran discontinuidad, destacando el hecho de que gran parte de los aspectos más característicos de nuestra época se originaron, en ocasiones de forma totalmente súbita, en los decenios anteriores a 1914. Buscan esas raíces y anticipaciones de nuestra época, que son evidentes. En la política, los partidos socialistas, que ocupan los gobiernos o son la primera fuerza de oposición en casi todos los estados de la Europa occidental, son producto del periodo que se extiende entre 1875 y 1914, al igual que una rama de la familia socialista, los partidos comunistas, que gobiernan los regímenes de la Europa oriental, uno asterisco. Otro tanto ocurre respecto al sistema de elección de los gobiernos mediante elección democrática, respecto a los modernos partidos de masas y los sindicatos obreros organizados a nivel nacional, así como con la legislación social. Bajo el nombre de modernismo, la vanguardia de ese periodo protagonizó la mayor parte de la elevada producción cultural del siglo XX. Incluso ahora, cuando algunas vanguardias u otras escuelas no aceptan ya esa tradición, todavía se definen utilizando los mismos términos de lo que rechazan, posmodernismo. Mientras tanto, la cultura de la vida cotidiana está dominada todavía por tres innovaciones que se produjeron en ese periodo: la industria de la publicidad en su forma moderna, los periódicos o revistas modernos de circulación masiva y, directamente o a través de la televisión, el cine. Es cierto que la ciencia y la tecnología han recorrido un largo camino desde 1875 a 1914, pero en el campo científico existe una evidente continuidad entre la época de Planck, Einstein y el joven Niels Bohr y el momento actual. En cuanto a la tecnología, los automóviles de gasolina y los ingenios voladores que aparecieron por primera vez en la historia en el periodo que estudiamos, dominan todavía nuestros paisajes y ciudades.
La comunicación telefónica y radiofónica inventada en ese periodo se ha perfeccionado, pero no ha sido superada. Es posible que los últimos decenios del siglo XX no encajen ya en el marco establecido antes de 1914, marco que, sin embargo, es válido todavía a efectos de orientación. Pero no es suficiente presentar la historia del pasado en estos términos. Sin duda, la cuestión de la continuidad y discontinuidad entre la era del imperio y el presente todavía es relevante, pues nuestras emociones están vinculadas directamente con esa sección del pasado histórico. Sin embargo, desde el punto de vista del historiador, la continuidad y la discontinuidad son asuntos triviales si se consideran aisladamente. ¿Cómo hemos de situar ese periodo? Después de todo, la relación del pasado y el presente es esencial en las preocupaciones tanto de quienes escriben como de los que leen la historia. Ambos desean, o deberían desear, comprender de qué forma el pasado ha devenido en el presente y ambos desean comprender el pasado, siendo el principal obstáculo que no es como el presente. La era del imperio, aunque constituya un libro independiente, es el tercero y último volumen de lo que se ha convertido en un análisis general del siglo XIX en la historia del mundo, es decir, para los historiadores el siglo XIX largo, que se extiende desde aproximadamente 1776 hasta 1914. La idea original del autor no era embarcarse en un proyecto tan ambicioso. Pero si los 3 volúmenes escritos en intervalos a lo largo de los años y, excepto el último, no concebidos como parte de un solo proyecto, tienen alguna coherencia, la tienen porque comparten una concepción común de lo que fue el siglo XIX. Y así como esa concepción común ha permitido relacionar la era de la revolución con la era del capital y ambos con la era del imperio, y espero haberlo conseguido, debe ayudar también a relacionar la era del imperio con el periodo que le sucedió. El eje central en torno al cual he intentado organizar la historia de la centuria es el triunfo y la transformación del capitalismo en la forma específica de la sociedad burguesa en su versión liberal. La historia comienza con el doble hito de la primera revolución industrial en Inglaterra, que estableció la capacidad ilimitada del sistema productivo, iniciado por el capitalismo, para el desarrollo económico y la penetración global, y la revolución política francoamericana, que estableció los modelos de las instituciones públicas de la sociedad burguesa, complementados con la aparición prácticamente simultánea de sus más característicos y relacionados sistemas teóricos, la economía política clásica y la filosofía utilitaria. El primer volumen de esta historia, La Era de la Revolución, 1789 a 1848, está estructurado en torno a ese concepto de una doble revolución. Esto llevó a la confiada conquista del mundo por la economía capitalista conducida por su clase característica, la burguesía, y bajo la bandera de su expresión intelectual característica, la ideología del liberalismo. Este es el tema central del segundo volumen, que cubre el breve periodo transcurrido entre las revoluciones de 1848 y el comienzo de la Depresión de 1870, cuando las perspectivas de la sociedad inglesa y su economía parecían poco problemáticas dada la importancia de los triunfos alcanzados. En efecto, bien las resistencias políticas de los antiguos regímenes, contra los cuales se había desencadenado la Revolución Francesa, habían sido superadas, o bien esos regímenes parecían aceptar la hegemonía económica, institucional y cultural de la burguesía triunfante. Desde el punto de vista económico, las dificultades de una industrialización y de un desarrollo económico limitado por la estrechez de su base de partida fueron superadas en gran medida por la difusión de la transformación industrial y por la extraordinaria ampliación de los mercados. En el aspecto social, los descontentos explosivos de las clases pobres durante el periodo revolucionario se limitaron. En definitiva, parecían haber desaparecido los grandes obstáculos para un progreso de la burguesía continuado y presumiblemente ilimitado. Las posibles dificultades derivadas de las contradicciones internas de ese progreso no parecían causar todavía una ansiedad inmediata. En Europa había menos socialistas y revolucionarios sociales en ese periodo que en ningún otro. Por otra parte, la era del imperio se halla dominada por esas contradicciones. Fue una época de paz sin precedentes en el mundo occidental, que al mismo tiempo generó una época de guerras mundiales también sin precedentes. Pese a las apariencias, fue una época de creciente estabilidad social en el ámbito de las economías industriales desarrolladas que permitió la aparición de pequeños núcleos de individuos que con una facilidad casi insultante se vieron en situación de conquistar y gobernar vastos imperios, pero que inevitablemente generó en los márgenes de esos imperios las fuerzas combinadas de la rebelión y la revolución que acabarían con esa estabilidad. Desde 1914 el mundo está dominado por el miedo, y, en ocasiones, por la realidad de una guerra global y por el miedo, o la esperanza, de la revolución, ambos basados en las situaciones históricas que surgieron directamente de la era del imperio.
En ese periodo aparecieron los movimientos de masas organizados de los trabajadores, característicos del capitalismo industrial y originados por el que exigieron el derrocamiento del capitalismo. Pero surgieron en el seno de unas economías muy florecientes y en expansión y en los países en que tenían mayor fuerza, en una época en que probablemente el capitalismo les ofrecía unas condiciones algo menos duras que antes. En este periodo, las instituciones políticas y culturales del liberalismo burgués se ampliaron a las masas trabajadoras de las sociedades burguesas, incluyendo también, por primera vez en la historia, a la mujer, pero esta extensión se realizó al precio de forzar a la clase fundamental, la burguesía liberal, a situarse en los márgenes del poder político. En efecto, las democracias electorales, producto inevitable del progreso liberal, liquidaron el liberalismo burgués como fuerza política en la mayor parte de los países. Fue un periodo de profunda crisis de identidad y de transformación para una burguesía cuyos fundamentos morales tradicionales se hundieron bajo la misma presión de sus acumulaciones de riqueza y su confort. Su misma existencia como clase dominadora se vio socavada por la transformación del sistema económico. Las personas jurídicas, es decir, las grandes organizaciones o compañías, propiedad de accionistas y que empleaban administradores y ejecutivos, comenzaron a sustituir a las personas reales y a sus familias, que poseían y administraban sus propias empresas. La historia de la era del imperio es un recuento sin fin de tales paradojas. Su esquema básico, tal como lo vemos en este trabajo, es el de la sociedad y el mundo del liberalismo burgués avanzando hacia lo que se ha llamado su extraña muerte, conforme alcanza su apogeo, víctima de las contradicciones inherentes a su progreso. Más aún, la vida cultural e intelectual del periodo muestra una curiosa conciencia de ese modelo, de la muerte inminente de un mundo y la necesidad de otro nuevo. Pero lo que da a este periodo su tono y sabor peculiares es el hecho de que los cataclismos que habían de producirse eran esperados, y al mismo tiempo resultaban incomprendidos y no creídos. La guerra mundial tenía que producirse, pero nadie, ni siquiera el más cualificado de los profetas, comprendía realmente el tipo de guerra que sería. Y cuando finalmente el mundo se vio al borde del abismo, los dirigentes se precipitaron en él sin dar crédito a lo que sucedía. Los nuevos movimientos socialistas eran revolucionarios, pero para la mayor parte de ellos la revolución era, en cierto sentido, la consecuencia lógica y necesaria de la democracia burguesa que hacía que las decisiones, antes en manos de unos pocos, fueran compartidas cada vez por un mayor número de individuos. Y para aquellos que esperaban una insurrección real se trataba de una batalla cuyo objetivo solo podía ser, fundamentalmente, el de conseguir la democracia burguesa como un paso previo para alcanzar otras metas más ambiciosas. Así pues, los revolucionarios se mantuvieron en el seno de la era del imperio, aunque se preparaban para trascenderla. En el campo de las ciencias y las artes, las ortodoxias del siglo XIX estaban siendo superadas, pero en ningún otro periodo hubo más hombres y mujeres, educados y conscientemente intelectuales, que creyeran más firmemente en lo que incluso las pequeñas vanguardias estaban rechazando. Si en el periodo anterior a 1914 se hubiera contabilizado en una encuesta, en los países desarrollados, el número de los que tenían esperanza frente a los que auguraban malos presagios, el de los optimistas frente a los pesimistas, sin duda la esperanza y el optimismo habrían prevalecido. Paradójicamente, su número habría sido proporcionalmente mayor en el nuevo siglo, cuando el mundo occidental se aproximaba a 1914, que en los últimos decenios del siglo anterior. Pero, ciertamente, ese optimismo incluía no solo a quienes creían en el futuro del capitalismo, sino también a aquellos que aspiraban a hacerlo desaparecer. No hay nada nuevo o peculiar en ese esquema histórico del desarrollo socavando sus propios cimientos. De esta forma se producen las transformaciones históricas endógenas y siguen produciéndose ahora. Lo que es peculiar durante el siglo XIX largo es el hecho de que las fuerzas titánicas y revolucionarias de ese periodo, que cambiaron radicalmente el mundo, eran transportadas en un vehículo específico y peculiar y frágil desde el punto de vista histórico. De la misma forma que la transformación de la economía mundial estuvo, durante un periodo breve pero fundamental, identificada con los avatares de un Estado medio, Gran Bretaña, también el desarrollo del mundo contemporáneo se identificó temporalmente con el de la sociedad burguesa liberal del siglo XIX. La misma amplitud del triunfo de las ideas, valores, supuestos e instituciones asociados con ella en la época del capitalismo indica la naturaleza históricamente transitoria de ese triunfo. Este
Este libro estudia el momento histórico en que se hizo evidente que la sociedad y la civilización creadas por y para la burguesía liberal occidental representaban no la forma permanente del mundo industrial moderno, sino tan solo una fase de su desarrollo inicial. Las estructuras económicas que sustentan el mundo del siglo XX, incluso cuando son capitalistas, no son ya las de la empresa privada, en el sentido que aceptaron los hombres de negocios en 1870. La revolución cuyo recuerdo domina el mundo desde la Primera Guerra Mundial no es ya la Revolución Francesa de 1789. La cultura que predomina no es la cultura burguesa como se hubiera entendido antes de 1914. El continente que en ese momento constituía su fuerza económica, intelectual y militar no ocupa ya esa posición. Ni la historia en general ni la historia del capitalismo en particular terminaron en 1914, aunque una parte importante del mundo abrazó un tipo de economía radicalmente diferente como consecuencia de la revolución. La era del imperio, o el imperialismo como lo llamó Lenin, no era la última etapa del capitalismo, pero de hecho Lenin nunca afirmó que lo fuera. Solo afirmó, en su primera versión de su influyente panfleto, que era la más reciente fase del capitalismo, dos asterisco. Sin embargo, no es difícil entender por qué muchos observadores, y no solo observadores hostiles a la sociedad burguesa, podían sentir que el periodo de la historia en el que vivieron en los últimos decenios anteriores a la Primera Guerra Mundial era algo más que una simple fase de desarrollo. En una u otra forma parecía anticipar y preparar un mundo diferente. Y así ha ocurrido desde 1914, aunque no en la forma esperada y anunciada por la mayor parte de los profetas. No hay retorno al mundo de la sociedad burguesa liberal. Los mismos llamamientos que se hacen en las postrimerías del siglo XX para revivir el espíritu del capitalismo del siglo XIX atestiguan la imposibilidad de hacerlo. Para bien o para mal, desde 1914 el siglo de la burguesía pertenece a la historia. 1. La Revolución Centenaria. Hogan es un profeta. Un profeta, Ginnisi, es un hombre que predice los problemas. Hogan es hoy el hombre más feliz del mundo, pero mañana algo ocurrirá.